Hola, ¿cómo están? Buenos Hola, días. muy bien. Hola, ¿me escucho bien? Sí, Ah, ya, Sí, qué bueno, bien. excelente. Ya, súper. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos y todas. Vamos a ver si esta clase terminamos con el análisis de costumbre internacional. Acuérdense, siéntanse con toda la libertad para interrumpir y hacer preguntas. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces con nuestro análisis del caso de la plataforma continental del Mar del Norte, porque es un caso bien paradigmático de cómo la Corte implementa esta metodología para determinar si es que hay o no hay costumbre. Entonces déjenme ver si puedo tener una pizarrita, a ver si funciona. Ya, ahí ven una pizarrita y creo que yo puedo escribir ahora en la pizarrita. Sí, efectivamente. Puedo escribir en la pizarrita y puedo borrar también. Súper. Ya. Entonces, lo que estábamos viendo la clase pasada era que en esta metodología los tribunales van a tratar de buscar estos dos elementos de la costumbre, porque esta es la visión tradicional. Y en general vamos a ver que los tribunales se siguen moviendo dentro de esta visión tradicional. Y dentro de esta visión tradicional, la costumbre se forma por práctica más opinio iuris. Y de ahí no los vamos a mover, a pesar de que la opinio iuris tiene muchas críticas y que de hecho es difícil encontrarla de la manera en que los tribunales lo señalan. Pero la metodología va a ser buscar en un desarrollo en el tiempo, en una línea de tiempo, cómo las prácticas pueden llegar a convertirse en costumbre. Y de hecho, en el caso de la plataforma continental, es bien fácil mirar esto, porque tenemos una primera práctica. Eso es lo que es fácil en este caso establecer. Una primera práctica que sabemos cuál fue, que fue la declaración Truman del año 1945, cuando Estados Unidos se atrevió a señalar ser dueño o tener el derecho exclusivo de exploración y explotación de los recursos naturales que hay en la plataforma continental. Yo ya les expliqué que la plataforma continental es la prolongación natural del territorio bajo el mar. Los continentes no terminan en la playa, sino que se siguen prolongando hasta un cierto momento en que geomorfológicamente se acaba el continente, pero ya a esas alturas estamos a una profundidad bastante grande bajo el mar. Entonces Estados Unidos dijo: yo soy dueño. La pregunta es, de esa primera práctica, ¿podremos deducir en algún minuto que se ha creado una institución de derecho consuetudinario que se va a llamar Plataforma Continental? Y bueno, a lo mejor podríamos decir, sí, eso ocurrió en el año 58. ¿Y por qué habría ocurrido en el año 58? De hecho, si uno lee el caso, yo creo que la Corte sí está pensando que esto ocurrió al año 58, porque aquí hay una gran conferencia internacional que produce, su resultado es la Convención de Ginebra sobre plataforma continental. En esa Convención de Ginebra se reconoce que todo Estado, por el solo hecho de tener costa, posee una plataforma continental. Y poseer esa plataforma continental significa que ese país tiene derechos exclusivos de exploración y explotación de los recursos naturales que hay allí, vivos y no vivos. Por lo tanto, solo el Estado costero puede explotar, por ejemplo, petróleo, pero nadie más. Así que se excluye a todo el resto de la comunidad internacional de estados.
Como ustedes ven, entonces tenemos 13 años de práctica. Tiene que haber entonces habido una práctica general durante ese tiempo. No solo eso, también una práctica uniforme. Y entonces yo podría mirar aquí qué pasó con distintos estados. Por ejemplo, yo sé que el año 46 Argentina hizo lo mismo que Truman. Sé también que el año 47 Chile y Perú hicieron lo mismo que Truman. Y es más, fueron un poquito más allá. Después vamos a ver eso en el curso de esta asignatura de Derecho Internacional, pero allí tenemos más prácticas. Y probablemente, si me pongo a buscar lo que hizo México, lo que hizo distintos estados, los vamos a encontrar aquí. Entonces, efectivamente vamos a tener una práctica generalizada. Si ustedes miran las recomendaciones que tiene la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas en estas reglas, o no reglas, pero conclusiones sobre la identificación del derecho consuetudinario, si ustedes miran la conclusión número, déjenme buscarla, la conclusión número... Me perdí, pero un minutito. Aquí. En la conclusión número 6, ¿ya? La conclusión número 6 dice formas de la práctica, ¿ya? Donde dice, bueno, pueden ser hechos físicos, o también pueden ser declaraciones verbales, eso ya lo vimos. Pero en el comentario número 7 y en el comentario número 8 dice lo siguiente. Dice en el 8, dice, no hay ninguna forma de práctica que tenga un valor probatorio mayor que otros en abstracto. Sin embargo, ¿ya? Sí, a partir de diferentes formas o instancias de prácticas, sí se les puede dar un distinto valor. Y después de decir eso, en la conclusión 7 dice, bueno, tenemos que evaluar la práctica de los estados. Entonces, vamos a evaluar la práctica de los estados. Y dice lo siguiente en la conclusión 7. Dice, primero hay que tomar en cuenta toda la práctica disponible de un estado en particular, que se va a evaluar como un todo. Y luego, dice en el número 2, cuando la práctica de un estado en particular varíe, el peso que vamos a dar a esa práctica va a dependiendo de las circunstancias, se podrá ver afectado. Entonces yo lo primero que voy a hacer es tomar cada una de estas instancias de práctica, de los estados que están participando de esta práctica aquí, por ejemplo, en el caso de Truman, yo sé que es la práctica de los Estados Unidos. Entonces me voy a concentrar en Estados Unidos. Lo que tengo que mirar es que Estados Unidos mantenga como un todo una práctica consistente. Y esto es bien importante porque ya habíamos dicho que las prácticas de los estados podían tener su origen en distintos órganos de ese estado. Por ejemplo, podemos tener el órgano legislativo legislando sobre plataforma continental. Podemos tener el ejecutivo, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, señalando, haciendo declaraciones sobre plataforma continental. Y también pueden estar los tribunales de justicia decidiendo casos sobre plataforma continental. Por ejemplo, si Truman, que es una declaración Truman, declaración del Ejecutivo, si esa declaración hubiera dentro de los Estados Unidos sido contradicha por los tribunales de Estados Unidos, entonces la práctica, esta primera práctica del año 45, se habría visto muy mermada, se habría visto muy debilitada. Por ejemplo, imagínense ustedes que el señor Truman dice, Estados Unidos es dueño
de la plataforma continental frente a sus costas y el único que puede explotar petróleo allí. Y supongamos que al año 47 llegan unos petroleros rusos frente a las costas de Estados Unidos, ¿verdad? Y se ponen a explotar petróleo y traen sus plataformas petroleras, las instalan y se quedan ahí. ¿Qué pasa si Estados Unidos hubiera capturado a esos rusos por violar las reglas del derecho de los Estados Unidos y les hubiera seguido un juicio? Bueno, los rusos habrían contratado abogados. Y esos abogados ante los tribunales de Estados Unidos habrían señalado que no existe ninguna plataforma continental en derecho internacional, o que Estados Unidos está cometiendo una ilegalidad y que por lo tanto deben ser liberados y las multas anuladas, y es más, se les debe permitir explotar petróleo en esa zona. Lo que hubieran dicho los tribunales de Estados Unidos habría sido muy importante para determinar la consistencia de la práctica de los Estados Unidos. ¿Ok? Bien. También tengo que mirar la consistencia de la práctica y el número de la práctica ahora, tomando en cuenta todos los estados que participan de esta práctica. Por eso la conclusión 8 de estas reglas que ha dado la Comisión de Derecho Internacional dice lo siguiente, dice, la práctica debe ser general. Y dice así el comentario, dice, la práctica relevante debe ser general. Esto significa que debe ser suficientemente amplia y representativa, así como consistente. Entonces, esta práctica, toda esta práctica, desde aquí hasta aquí, tiene que ser amplia, representativa y consistente. En el caso de la plataforma continental, ustedes ven que la Corte hizo este ejercicio. Si ustedes toman el caso, miren lo que dice la Corte sobre la necesidad de que sea general, amplia, etc. Y dice, bueno, lean en el párrafo aquí, en el párrafo 73. Voy a leerlo yo, ¿ya? Para que vayamos más rápido. Bueno, dice, respecto a los elementos generalmente estimados necesarios para que una norma convencional se considere que ha llegado a ser norma general de derecho internacional, puede que sea suficiente incluso sin que haya transcurrido un largo periodo de tiempo, una participación muy amplia y representativa en el convenio, siempre y cuando incluya a los estados especialmente interesados. Entonces aquí está lo mismo que está diciendo hoy día la CDI, una participación amplia, representativa, consistente. Y bueno, y en el caso de la plataforma, la Corte analiza eso respecto del argumento que había presentado Dinamarca y Holanda. Estos dos países habían presentado el argumento de que había una práctica, que en este caso era el artículo 6 de la Convención de Ginebra. Ese artículo 6 habría sido una primera práctica sobre la aplicación de una regla, la regla de la equidistancia, para delimitar plataformas cuando hay superposición. Entonces la Corte dice, ok, vamos a tomar este artículo 6 como la primera práctica. Antes, Dinamarca y Holanda habían intentado decir que esta regla era casi como una regla de derecho natural, ¿ya? Pero la Corte lo rechazó. Y también habían dicho que Ginebra había sido la instancia de cristalización de esta práctica, de la misma manera que la institución misma, la plataforma, que nace con la primera práctica del año 45. Entonces aquí, en esta práctica de la institución misma de la plataforma continental,
podemos ver que la Corte pensaba que la Convención de Ginebra había tenido un efecto cristalizador, que había sido el último empujón que le había faltado a esta práctica para convertirse en costumbre. Entonces ahí dijo, check, la institución de la plataforma es costumbre. Pero vamos a ver ahora esta reglita específica de delimitación. ¿Habrá sido que el 58 se convirtió en costumbre por cristalización? Y la Corte dijo, no, eso sí que no. Así que vamos a tener que ver si esta práctica ha sido repetida por varios estados, si es representativa. ¿Qué significa que una práctica sea representativa? ¿Ya? Que sea representativa significa que tiene que estar involucrados en la participación de la práctica todos aquellos estados que de alguna manera tienen algún interés en la práctica. Miren el párrafo 79 de los comentarios. En el párrafo 79 dice precisamente esto sobre la representación de la práctica. Dice, finalmente parece que en casi todos los casos de delimitación que se han citado, porque Dinamarca y Holanda empezaron a citar varios casos donde se aplicaba la regla de la equidistancia, se trató de trazar líneas medias entre estados situados frente a frente y no de los límites laterales de estados limítrofes, o sea, no de estados que estaban adyacentes, ubicados uno al lado de otro. El tribunal considera que las delimitaciones efectuadas según las líneas medias entre estados situados frente a frente son muy distintas de las delimitaciones de estados, ¿verdad?, de delimitaciones laterales. Entonces la Corte consideró que la práctica no era representativa. Respecto de lo amplio, la Corte consideró que tampoco era muy amplia. En el mismo párrafo 73 dice, bueno, con referencia al presente asunto, el tribunal hace constar que incluso teniendo en cuenta el hecho que algunos estados no pueden participar en la Convención de Ginebra o no tienen interés en ser partes, por ejemplo, por carecer de litoral, el número de ratificaciones y adhesiones que se han alcanzado, a pesar de ser importante, no es suficiente. Más adelante la Corte también dijo, bueno, incluso teniendo presente este escaso número de estados parte, miremos cuántos de ellos han aplicado la equidistancia. Y claro, habían algunos estados que habían aplicado la equidistancia, había como 15 casos de países que habían hecho delimitación con equidistancia, pero la Corte les negó la relevancia, diciendo, bueno, pero es que esos estados además son parte de la Convención de Ginebra, entonces su práctica es simplemente que son parte de la Convención de Ginebra y no los voy a contar dos veces. Entonces, de alguna manera aquí puso, ok, voy a contar a todos los estados parte de Ginebra, ok, que son, qué sé yo, 30 estados. Y de esos 30 hay 15 que han usado la equidistancia, 15 de 30. Bueno, pero esos 15 no los voy a contar de nuevo, voy a contar los 30, y los 15 simplemente están aplicando la práctica no la práctica, están aplicando la regla del artículo 6 porque son estados parte. Ahora, Alemania no es un estado parte aquí. Bien, entonces, eso es lo que se exige para la práctica. Respecto de la consistencia, es verdad, hay que buscar consistencia al interior de cada estado, pero también hay que buscar consistencia en la práctica de todos los estados involucrados en esta práctica. Y de hecho hay una frase, un párrafo bien interesante en el caso de Nicaragua versus Estados Unidos, sobre las acciones militares y paramilitares que Estados Unidos realizó en Nicaragua en los años 80, a principios de los 80, y allí la Corte dijo lo siguiente, en ese caso, dijo, no se tiene que esperar que la práctica de los estados sea perfecta, ¿ya? La Corte no considera que una regla para convertirse en costumbre, para que una regla se convierta en costumbre, que la práctica correspondiente tenga que ser
tenga que estar en conformidad, en la más absoluta, con el más absoluto rigor, ¿ya? No, no es necesario que sea perfecta. En orden a deducir la existencia de reglas consuetudinarias, la Corte sostiene que es suficiente que la conducta de los estados sea, en general, consistente. Entonces, pequeñas desviaciones de la norma en materia de la práctica que están siguiendo los estados, pequeñas desviaciones se pueden perdonar, ¿ya? Entonces tiene que ser generalmente consistente. Bueno, y entonces el caso de la plataforma continental de Mar del Norte es muy, muy ilustrativo de cómo hay que comportarse o cuáles son las características de la práctica para que esta práctica sea costumbre internacional. ¿Bien? Entonces ahí tienen un ejemplo. Si es que ustedes fueran tribunal, tendrían que aplicar todo esto, ¿ok? Tendrían que aplicar esta metodología. Ahora me voy a referir, si es que alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora. Ahora me voy a referir al otro elemento que es la opinio juris. Pero les voy a dar unos segunditos para que me puedan hacer preguntas. O les quedó súper claro lo de la práctica, o tienen alguna pregunta sobre el caso de la plataforma continental. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda de la conclusión 11 que habla de esto de que los tratados pueden cristalizar una costumbre. Que no entiendo muy bien la diferencia que sale que los tratados pueden codificar una costumbre o cristalizarla. La diferencia es que la cristalización es como algo no formal. Vamos a verlo. Muy buena tu pregunta, porque me permite señalar, precisamente concentrarme ahora en cómo los tratados pueden jugar, qué rol juegan en este escenario de creaciones de costumbre. ¿Ya? Ya habíamos visto que las prácticas pueden ser de distinto tipo, pueden ser hechos físicos, lo que los estados hacen en el mundo. 2, lo que los estados dicen. Y también actos jurídicos de los estados. Y el acto jurídico por esencia de los estados son los tratados. Así que los tratados van a jugar un rol fundamental como ejemplos de prácticas. Ahora, yo para analizar un tratado y su relación con la costumbre, podría explicar que hay 3 roles básicos que cumplen los estados, o sea, los tratados, y que están expuestos muy bien en la conclusión 11. ¿Ya? La conclusión 11 dice que una regla contenida en un tratado puede reflejar una regla de derecho internacional consuetudinario, ¿ya? Siempre que ese tratado respecto de esta regla pudiera hacer 3 cosas. Primero, a lo mejor ese tratado ha codificado una costumbre. ¿Qué significa esto? Y esto es muy importante. Las costumbres, como son derecho no escrito, las costumbres están ahí en el mundo esperando ser, por así decir, descubiertas por alguien. Fíjate que los estados se están comportando de una determinada manera y sería ideal que esa costumbre estuviera escrita en alguna parte, porque si no, tenemos que hacer este procedimiento que hace la Corte en el caso de la plataforma continental cada vez que un tribunal quiere aplicar esa costumbre. Entonces, facilita la vida que los tratados recojan esas costumbres, esas reglas no escritas, y las incorporen dentro de la normativa del tratado. Si el tratado hace eso, a ese tratado le vamos a llamar un tratado codificador, que ha codificado costumbres. Y de hecho muchos tratados codifican costumbres ya existentes. Hoy día, por ejemplo, tenemos un tratado muy, muy importante, en algún momento lo vamos a ver en el curso, que es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esa convención del año 82 lo que pretendió fue ser la constitución de los mares, regular todo lo que tiene que ver con mar entre los estados.
Ustedes verán miles de problemas. La explotación petrolera, la pesca, las zonas marítimas, el derecho de navegación, si se pueden construir islas artificiales, qué es el mar territorial, el tema de la contaminación, el tema de los ensayos o ejercicios militares en el mar, etc. Es enorme. De hecho, es una convención muy grande en términos del número de artículos que tiene. Esa convención codificó muchas reglas de costumbre, porque las incorporó como reglas dentro de la convención. ¿Ok? Eso es codificación. Pero para que esto ocurra, las reglas ya tienen que ser costumbre, ya tienen que existir como costumbre. ¿Qué pasa con tratados que incorporan reglas, pero esas reglas dan cuenta de las prácticas que están llevando a cabo ciertos estados, pero todavía no se convertían en costumbres? Todavía estábamos en la etapa de creación de la costumbre. Todavía estábamos en esta línea de tiempo, todavía sumando rayitas de costumbre. Allí hay veces que se reconoce a algunos tratados, sobre todo a tratados que se negocian en grandes conferencias internacionales, es decir, donde asisten muchos estados. Y el resultado de esa conferencia es un gran tratado multilateral, con muchos estados que lo van a firmar. Ahí a veces se puede decir que ese tratado grande, que fue capaz de juntar, de convocar muchos estados, tiene un efecto cristalizador. Porque la costumbre ya iba en camino a crearse. Ya estaban sumándose todas estas prácticas. Pero todavía era un ejercicio un poquito díscolo, porque habían estados por aquí, estados por allá. No había una instancia que los juntara a todos y que le diera fuerza a esa costumbre, como que el último empujón que le faltaba. Si ocurre eso, se llama, ese tratado se va a llamar un tratado cristalizador de la costumbre. Eso es lo que ocurrió con la Convención de Ginebra sobre plataforma continental. En la costumbre de la plataforma como institución jurídica nació el 45 y ya teníamos muchas instancias de práctica y estábamos en el año 58. Pero en el año 58 se hace esta conferencia, vienen estados de todas partes del mundo, el resultado es la Convención de Ginebra sobre plataforma continental y la Corte lo reconoce en el mismo caso de la plataforma continental del Mar del Norte, la Corte reconoce este efecto cristalizador y dice así en el párrafo 61. En el párrafo 61 dice que Dinamarca y los Países Bajos, en sus intervenciones orales, en los alegatos orales, ambos le dijeron esto a la Corte. Ambos estados indicaron que en realidad no habían sostenido que el artículo 6 de la Convención relativo a la delimitación consagrara normas que ya se habían incorporado al derecho consuetudinario en el sentido de que la Convención fuera meramente declarativa de normas existentes. Entonces lo que dicen es, no, yo no quise decir que la Convención era codificadora de normas que ya existían. Aclararon sus dichos y dijeron, su tesis más bien era la siguiente. Si con anterioridad a la conferencia el derecho a la plataforma continental no pasaba de tener un carácter embrionario y si la práctica de los estados carecía de uniformidad hasta ese momento, sin embargo, la definición y la consolidación del derecho consuetudinario en vías de formación tuvo lugar gracias a los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, a la reacción de los gobiernos ante los trabajos de la Comisión, a los debates de la Conferencia de Ginebra, y que este derecho consuetudinario en vías de formación había entonces cristalizado en la adopción por la Conferencia de la Convención sobre la Plataforma Continental. Entonces allí tenemos una convención cristalizadora. La práctica todavía estaba desordenada. Viene esta convención grande, a muchos estados y ¡pum!, cristaliza una costumbre.
Bien, y la tercera relación que puede tener un tratado con la costumbre es dar lugar, inicio a una práctica que después se va a convertir en costumbre. Entonces, por eso la conclusión 11 en la letra C dice has given rise to a general practice. Ha dado comienzo, ha dado lugar a una práctica general que es aceptada por el derecho y entonces crea una nueva regla de derecho consuetudinario. Entonces esa sería la tercera posición de un tratado frente a la costumbre. Dar inicio a una nueva práctica y por lo tanto dar inicio a que se pueda crear una nueva costumbre internacional. Ahora, ustedes han leído aquí mucho en los comentarios de la comisión, se ve mucho, se lee mucho, y también en el fallo de la Corte, en el caso de la Plataforma Continental, ustedes habrán escuchado ya de esta Comisión de Derecho Internacional. Paulina, tú tienes la mano levantada. ¿Me quieres hacer una pregunta ahora? Y ahora sí, me había... Paulina, no te arrepientas. Paulina, dímela. ¿Cuál es tu pregunta? Es que entonces no me queda claro cuál sería la diferencia en relación a las fuentes del derecho entre un tratado y una costumbre creada por tratado. Ya. La fuente, o sea, la gran diferencia es que el tratado va a establecer reglas aplicables a los estados parte de ese tratado. Puede ser que sea un tratado que codifica. Eso quiere decir que esos estados, que ya son parte, es decir, ratifican, dan su consentimiento, podrían tener dos fuentes del derecho internacional aplicable entre ellos. El tratado, que en el fondo acogió a la costumbre en su articulado. O también podrían decir, bueno, pero es que para nosotros esta regla también se aplica como costumbre. Los tribunales van a preferir invocar los tratados, aplicar los tratados, porque está escrito, entonces está clarísimo, o se espera que esté clarísimo, y no hay duda que si los estados manifestaron su consentimiento, se aplica a esos dos estados como una norma pactada entre ellos. Pero esa norma tiene, por así decir, una doble vida. Está en el tratado, pero también sabemos que es de costumbre. ¿Ok? En cambio, las reglas consuetudinarias que no están acogidas en un tratado, esas son reglas que solamente tienen una cara, una vida, viven como costumbres. Y para aplicárselas a los estados es más difícil, porque como ustedes ven, los tribunales van a tener que hacer este primer ejercicio de buscar si existe esa costumbre. Hay un caso que es muy ejemplificador para responder tu pregunta, Paulina. Y yo les ruego que ustedes lo miren y lo bajen del sitio de la Corte Internacional de Justicia, y yo también les voy a... ¿Se colgó? Parece. Sí, se cayó, parece la broma. Parece que sí. Y aquí ustedes van a ver lo útil que es distinguir entre una regla codificada y una regla de costumbre que vive suelta. ¿Sí? Se quedó pegada y no escuchamos Y nada. se cayó un momento. Fueron unos Ya, segundos Como que como que se quedó 30 pegada. segundos. ¿Pero volví? Sí. ¿Ahora estoy bien? Sí, ahora volvió. Ya, ahora volví. Ok, lo que les estaba diciendo a Paulina y a todos ustedes es que hay un caso que va a ejemplificar muy bien esta doble vida que tienen las normas del derecho internacional. A veces como normas codificadas en un tratado y a veces como reglas de costumbre que viven sueltas en el mundo. ¿Ya? Eso estaba diciendo. El caso es el caso Nicaragua. Nicaragua versus Estados Unidos. ¿De qué se trata el caso? Nicaragua demandó a Estados Unidos porque Estados Unidos, durante los años 80, en la época de Ronald Reagan, intervino en los asuntos de Nicaragua. ¿Por qué? Porque en Nicaragua hubo, ustedes saben, una revolución que derrocó al gobernante que había en ese momento, que era Anastasio Somoza.
La familia Somoza eran quienes gobernaban en Nicaragua. De alguna manera se dice que eran títeres de los Estados Unidos. Viene esta revolución. Los revolucionarios nicaragüenses eran de corte, ¿verdad?, comunista o marxista, si ustedes quieren, de alguna manera asociados con Rusia. Ya Estados Unidos tenía un trauma, ¿no?, con la crisis de los misiles, cuando Rusia, la Unión Soviética en ese momento, había intentado instalar misiles nucleares en Cuba. Entonces, eso ocurrió durante la época del presidente Kennedy. Eso se llama la crisis de los misiles, donde los buques que traían estos misiles fueron interceptados por buques de los Estados Unidos para evitar que pudieran instalarse esos misiles en Cuba, Cuba que está a pocas millas, ¿verdad?, de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene como su política, como una norma de su política internacional, tratar de evitar que otros estados cercanos al territorio de Estados Unidos, particularmente en Centroamérica, ¿verdad?, se puedan convertir en estados satélites de la Unión Soviética. Como ocurre esta revolución en Nicaragua, que es una revolución donde los revolucionarios son de la órbita, digamos, son de izquierda, son de la órbita marxista, por así decirlo, de la órbita de la Unión Soviética, Estados Unidos no lo va a permitir. Ya Estados Unidos tiene un historial de intervenciones armadas en otros países, como por ejemplo en República Dominicana. Pues bien, Estados Unidos entonces invade los puertos de Nicaragua para que los revolucionarios no reciban armas entregadas por la Unión Soviética, y además envía a la CIA a hacer operaciones dentro del territorio de Nicaragua. Particularmente la CIA colabora con los contrarrevolucionarios, los que quieren destruir este gobierno de los revolucionarios de izquierda que se han tomado el poder y que son los que están gobernando, ¿ya? Nicaragua es un estado pequeño, chico y pobre. ¿Qué puede hacer contra el enorme poder de Estados Unidos? Y decide demandarlo ante la Corte Internacional de Justicia. Había una norma o había una posibilidad de establecer jurisdicción. Estados Unidos había aceptado la jurisdicción de la Corte y Nicaragua también había aceptado la jurisdicción de la Corte. Pero la aceptación de jurisdicción por parte de Estados Unidos se había hecho mediante una declaración unilateral de aceptación de jurisdicción registrada en la Corte, a la cual se le había establecido una gran limitación. La limitación que había establecido Estados Unidos era la siguiente. Estados Unidos dijo: acepto la jurisdicción de la Corte para conocer de cualquier demanda que me llegue de algún estado que haga esta misma declaración de aceptación de jurisdicción de la Corte, pero con una excepción, salvo aquellos casos en que la Corte tuviera que aplicar tratados multilaterales. En el caso de normas de tratados multilaterales, solamente aceptaré la jurisdicción siempre que todos los estados interesados sean parte del litigio. Entonces, Estados Unidos, cuando se recibe la demanda de Nicaragua, interpone una excepción a la jurisdicción de la Corte y le dice: Corte, usted no puede conocer este caso, porque Nicaragua está invocando una regla que está en un tratado multilateral. Está invocando dos reglas, en verdad. La regla de la prohibición del uso de la fuerza, porque Estados Unidos le invadió los puertos, ¿se acuerdan?, a Nicaragua. Y dos, está invocando también la regla de no intervención en los asuntos internos de un Estado, porque Estados Unidos había mandado a la CIA a realizar operaciones secretas dentro de Nicaragua. Básicamente la CIA estaba entrenando a los contrarrevolucionarios. La CIA también les había dado armas a los contrarrevolucionarios
Es más, el Congreso de los Estados Unidos había aprobado un paquete financiero para intervenir en Nicaragua, de millones de dólares. ¿Bien? Esas son las dos reglas que se dicen que Estados Unidos está violando. No uso la fuerza, no Profesora. intervención. ¿Sí? ¿Josefa? Disculpe que le interrumpa. Sí, buenos días. Buenos días. Le quería, es que no entendí la excepción de Estados Unidos. Como que quedé un poco colgada. Ok. Estados Unidos aceptó la jurisdicción unilateralmente, dijo, acepto. Pero cuando un país acepta la jurisdicción, también puede ponerle todas las condiciones que quiera. Porque aceptar la jurisdicción de la Corte es voluntario. Entonces uno puede decir, acepto la jurisdicción, pero con estas restricciones. Y Estados Unidos dijo, acepto la jurisdicción con una restricción. Si la norma que la Corte tiene que aplicar para resolver un caso es una norma de un tratado multilateral, yo solo acepto la jurisdicción si todos los estados de ese tratado multilateral involucrados en este asunto son parte en el caso, son litigantes. Entonces, aquí el tratado multilateral es muy obvio. Ustedes mismos deberían poder decirme, ¿se les ocurre a ustedes qué tratado multilateral contiene estas dos grandes reglas del derecho internacional, no uso de la fuerza y prohibición de la intervención en los asuntos internos de un estado? ¿Qué tratado multilateral hablará de estas dos cosas tan importantes? Tú misma, Josefa. ¿Se te ocurre? No, Sang-Yun, la verdad, Sang-Yun, profesora. Sang-Jin tiene la respuesta. Efectivamente. ¿El Tratado de Ginebra? ¿Sang-Jin? ¿Era el Tratado de Ginebra? No. ¿No? ¿El que Paulina. forma las Naciones Unidas? Perfecto. La Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es el tratado que prohíbe el uso de la fuerza, es el primer tratado que prohíbe el uso de la fuerza para solucionar controversia entre estados, y dos, establece como un principio básico la no intervención en los asuntos internos de los estados. Entonces Estados Unidos dicen, ok, nice try, Nicaragua, pero ustedes no me van a poder llevar a la corte porque me están demandando por, no uso por el tema del uso de la fuerza y me están demandando por intervención. Y esas dos normas están en un tratado multilateral que se llama Carta de las Naciones Unidas. Profesora, Además, ¿sí? entonces la excepción que puso Estados Unidos era como solo podrían ocupar los tratados que haya entre Estados Unidos y Nicaragua. Por ejemplo, solamente un tratado bilateral. Si ustedes invocan uno multilateral, con muchos estados parte, yo también acepto, pero siempre que estén aquí todos los estados interesados en este tema de Nicaragua, todos los que tengan algún derecho suyo involucrado en este gran caso. Y la verdad es que había otros estados involucrados, porque el tema de la intervención de Estados Unidos en Nicaragua no era un hecho aislado. De hecho, esto tenía que ver con una crisis que había en Centroamérica. Así como Nicaragua era enemigo de los Estados Unidos, también estaban los otros estados amigos de los Estados Unidos que se empezaron a involucrar en este tema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también se veían amenazados por Nicaragua si Nicaragua recibía armas desde la Unión Soviética. También se veían amenazados sus gobiernos si es que la revolución sandinista en Nicaragua era exitosa. Porque esa revolución sandinista iba a irradiar hacia los estados vecinos con sus propios revolucionarios, ¿verdad? ¿Qué estados entonces también Profesora. estaban involucrados? ¿Sí? Pero entonces es súper difícil como cumplir la condición que puso Estados Unidos, ¿o no? Como que todas las partes del tratado multilateral sean parte del litigio. Obvio. Bueno, esa interpretación sería imposible de conseguir. Entonces yo podría, Estados Unidos, tener una interpretación que dijera todos los estados parte de la Carta de las Naciones Unidas tienen que estar en el litigio. Entonces eso es básicamente imposible. Entonces Estados Unidos trató una interpretación un poquito más racional. La interpretación más racional fue, ok, todos los estados que tienen interés en este caso tienen que estar presentes en este juicio. Y allí, claro, el universo se reduce. ¿Qué estados eran? El Salvador,
Honduras, Costa Rica. ¿Por qué? Porque las armas que estaban llegando a Nicaragua de parte de la Unión Soviética estaban también llegando a sus revolucionarios dentro de sus territorios. Entonces Estados Unidos tenía una defensa para lo que hizo con Nicaragua. Estados Unidos dijo, está bien, es verdad, yo le pasé armas a Nicaragua, está bien, yo mandé a la CIA a Nicaragua, pero era porque yo quería defender a los estados del lado que iban a ser atacados por Nicaragua. Por lo tanto, yo hice esto como ejercicio de la legítima defensa colectiva. Un estado puede ayudarle a otro estado a defenderse. Ya, esa era la defensa, pero ese es el tema de fondo. Todavía quedémonos en el tema de forma, jurisdicción. Entonces, Estados Unidos dijo, tendrían que estar presentes en este caso Salvador, Honduras y Costa Rica, y no están presentes en este caso. Así es que no hay jurisdicción, no se cumple la condición del tratado multilateral. Y aquí, Paulina, voy a contestar tu pregunta. ¿Se te ocurre qué habrá dicho Nicaragua para que la Corte se declare con jurisdicción, tomando en cuenta esta doble vida que tienen las reglas que están en la Carta de las Naciones Unidas, como el principio de no uso de la fuerza? Que era una costumbre. Exacto. Entonces, Nicaragua, en una suerte de argumento súper creativo, pero a su vez súper simple. O sea, este argumento se nos podría haber ocurrido a nosotros mismos, ¿verdad? Aquí en el curso, Paulina, se te podría haber ocurrido a ti, tú podrías haber dicho, oye, pero Estados Unidos, su limitación a la jurisdicción decía, la Corte no podrá conocer de tratados multilaterales si no son parte todos los estados interesados en la interpretación de ese tratado multilateral. ¿Cómo logro sacarme de encima este gran obstáculo que me ha puesto Estados Unidos? Bueno, yo podría decir que esa misma regla es costumbre, tiene una doble vida. ¿Qué pasa si yo, Nicaragua, en vez de invocarla como una regla del tratado multilateral, la invoco como una regla de costumbre general? No se va a aplicar la restricción que puso Estados Unidos. Bien, ese fue el súper argumento que inventó Nicaragua. ¿Y cómo le fue a Nicaragua, creen ustedes, con el argumento? O si ustedes fueran corte, ¿qué decidirían sobre ese argumento? Paulina, ¿lo encuentras chanta, lo encuentras rasca el argumento, o como corte lo ocuparías? Como corte lo aceptaría porque efectivamente el tratado solo lo que hizo fue como cristalizar o codificar, o no sé bien, una costumbre o una práctica. Claro, pero la costumbre tiene una doble vida, vive solita. De hecho, supongamos que se termina la Carta de las Naciones Unidas porque los estados deciden que las Naciones Unidas no sirven para nada. Entonces dicen, vamos a terminar con las Naciones Unidas, puro gasto y no sirve para nada. Así que se acabó las Naciones Unidas. Se deroga, se deja sin efecto la Carta de las Naciones Unidas. ¿Ustedes creen que se acaba la regla de la prohibición del uso de la fuerza? No, porque como esa regla es costumbre, podría terminarse el tratado que la acogió, que la recibió en su articulado, y la regla de costumbre va a seguir viviendo, porque tiene esta doble vida. Así que el argumento no era chanta, no era nada de chanta, era creativo, y es lo que explica por qué estudiamos Derecho y por qué es tan entretenido ser abogado. Porque imagínense esos abogados que le inventaron este argumento a Nicaragua y que lograron llevar a Estados Unidos y sentarlo ante la Corte. Es como para hacerse famoso, ¿verdad? Para toda la vida. ¿O no? Sí. De hecho... Como de película. ¿Perdón? Que es como de película, como David contra Goliat, así. Exacto, es como de película, David contra Goliat. Y pobre David, que no tenía la cantidad de aviones y los tanques y los misiles de Estados Unidos, ganó. Entonces, wow,
Bueno, uno de los abogados que estuvo involucrado en el caso se llama Paul Reichler. En esa época era un joven abogado, en el año 82, de haber tenido 35 años, y era parte del equipo de Nicaragua. Otra cosa interesante, Paul Reichler es estadounidense, y pudo litigar contra Estados Unidos. Ningún problema. ¿Se imaginan un abogado chileno litigando contra Chile? O sea, lo mínimo es que te quitarían, no sé, te quitarían la nacionalidad, yo creo. Bueno, para que vean ustedes culturas jurídicas distintas de los estados. Paul Reichler hoy día es un gran internacionalista. De hecho, busquen en el sitio de la Corte Internacional de Justicia en cuántos casos está involucrado Paul Reichler. Y van a ver que es uno de los abogados que más casos tiene hoy día ante la Corte Internacional. Y fíjense ustedes que su fama en gran parte se debe a este argumento creativo que inventó, que creó, que desarrolló para el caso Nicaragua. Así es que esa es la importancia que tiene que una regla sea una regla de un tratado o que una regla sea una regla de derecho consuetudinario. ¿Ya? Bien, me queda poquito tiempo, así es que solamente les quiero dejar una pregunta para que, para que la analicemos la próxima clase, mañana. También les quiero dar un aviso, que mañana me es imposible asistir a la clase, ¿ya? Por un tema médico. Así es que mañana la clase la va a hacer la profesora Paula Cortés, que es profesora también del departamento, que está haciendo su doctorado en Holanda. Entonces, ella va a hacer mi clase mañana y va a tratar este tema de la opinio juris. Pero antes, yo les quiero mostrar solamente una introducción, ¿ya? Una introducción a opinio juris. Así es que déjenme escribir de nuevo en mi super pizarrita. Ahí está la línea del tiempo, ¿verdad? Y sabemos que tenemos prácticas, un montón de prácticas. Desde la práctica número 1, la primera práctica, hasta la práctica que logra convertirse en costumbre. Y entonces, la última parte de esta línea del tiempo es que la costumbre nace. Esa es la fecha de nacimiento de la costumbre. De ahí en adelante, todos los estados que cumplen esa regla, podemos decir que lo que están haciendo es cumplir con la regla, porque la regla nació ahí. Ese año, supongamos que ese año es el 58, Convención de Ginebra, y la primera práctica fue el 45. Resulta que en la versión tradicional del derecho internacional se dice que, ya lo vimos, que la costumbre es práctica más opinio juris. ¿Y qué es la opinio juris? La opinio juris está definida como la creencia de estos estados que participan de la práctica, de que la práctica es derecho. En los comentarios, en lo que escribió la Comisión de Derecho Internacional, se señala que la práctica tiene que ser aceptada como derecho. No hay ningún problema para que después que nace la costumbre, del año 58 en adelante, nosotros digamos, sí, esa práctica es aceptada como derecho, de ahí para adelante, porque ya nació. El gran problema es en el periodo de formación. En el periodo de formación podemos exigir opinio juris, porque en toda la jurisprudencia de la Corte parece como si los tribunales estén efectivamente exigiendo opinio juris. Es decir, que la práctica se hace con la convicción de que eso es derecho, o de que de alguna manera eso es aceptado como derecho. Y Kelsen criticó esta manera de mirar, sobre todo el periodo de formación de una costumbre y exigir opinio juris. ¿Por qué? Porque es obvio que
muchos de los estados que están participando de esta de esta práctica, que tienen muy buenos ministerios de relaciones exteriores con una muy buena asesoría jurídica, van a ser capaces esos estados de saber que las prácticas en las que están interviniendo no son derecho todavía, porque todavía no nace. Por ejemplo, cuando Perú y Chile en el año 47 declararon que tenían soberanía sobre 200 millas en su plataforma continental frente a sus costas, y sobre el agua también, sabían perfectamente que eso todavía no era derecho. Entonces, ¿cómo les voy a exigir a Chile y a Perú que cuando realicen sus declaraciones de ser dueños de 200 millas frente a sus costas, cómo les voy a exigir que tengan la idea de que eso es derecho, cuando perfectamente saben que no es derecho? Saben que están haciendo camino al andar, saben que están haciendo una primera práctica. Lo mismo Truman. ¿Ustedes creen que el Departamento de Estado en el año 45, con todos los abogados que tiene el Departamento de Estado, no le iban a decir al presidente Truman: oiga, presidente, usted se está apropiando de algo que hoy día le pertenece a la comunidad toda? Y esto me parece que es un poquito ilegal, presidente. Obvio que le dijeron eso. Y le dijeron algo más. Y le dijeron: bueno, así funciona el derecho internacional. Hay veces que hay que cometer una primera ilegalidad en la esperanza que con el tiempo otros nos apoyen y cambiamos las reglas. De hecho, la costumbre es una fuente súper dinámica. Las costumbres que existen hoy puede que se modifiquen mañana. ¿Cómo se van a modificar si no es a través de prácticas contrarias a esas costumbres y con los estados, sus abogados sabiendo que están violando el derecho? ¿Ya? Entonces, no es correcto decir que la opinio juris es la convicción o la creencia de que se está cumpliendo con una regla o de que es aceptada como derecho. ¿Ya? Y esto es uno de los problemas que tiene el tema de la costumbre. Todos hablan de opinio juris, pero probablemente es algo que no le puedo exigir a las asesorías jurídicas de los estados, que crean estar actuando con una convicción errónea. Todos sabemos que entre el 45 y el 58 no hay regla todavía. Entonces esas prácticas no se están realizando con la convicción de estar cumpliendo con una obligación jurídica, ni con la creencia de que existe esa obligación, o de que ya es derecho. Todos sabemos que eso no es así. Y entonces eso nos lleva a una gran pregunta. Entonces, ¿qué diablos es la opinio juris? Y eso es lo que van a revisar la clase de mañana. Paulina. En ese sentido, profe, si un país empieza con una práctica y sigue la práctica eternamente, pero ningún otro país reconoce esa práctica, ¿no se conformaría como costumbre? Así es, se va a quedar solo como un dedo, ¿ya? Porque nadie más lo va a seguir. Y la práctica, o sea, para que sea costumbre, tiene que ser de varios estados, no puede ser de uno solamente, ¿ya? Tiene que generalizarse en un número que sea representativo. Acuérdense, la práctica tiene que ser los números, pero también lo representativo. Tienen que estar representados todos los estados interesados en esa práctica. Por ejemplo, en el caso de la plataforma continental, la Corte dijo: mire, usted, si me trae prácticas de estados frente a frente, es súper lógico que apliquen la regla de la equidistancia y partan las cosas por la mitad. Pero cuando hay estados adyacentes, como en este caso que tengo Holanda, tengo Alemania y tengo Dinamarca, resulta que la regla de la equidistancia no es tan buena, porque pobre Alemania, la línea le queda muy corta, en cambio los otros obtienen todo lo que quieren, ¿ya? Y se quedan con una tremenda plataforma. Entonces dijo, no es representativa. Entonces eso es, hartos estados, un buen número, significativo, una práctica representativa, tienen que estar todos los que están interesados, los que salen ganando y los que salen perdiendo, los que están obligados y los que se benefician de la obligación, ¿ok? Y además tiene que tener esta cosa tan rara que se llama opinio juris, pero que, como les digo, decir que la opinio juris en el periodo de formación es la convicción de estar cumpliendo con un imperativo jurídico, creo yo que es un error, que no tiene mucho sentido. Entonces, les voy a pedir
que les voy a pedir que para mañana ustedes piensen en este tema del opinio iuris, lean de nuevo el caso, ¿ya? Entonces, y se concentren harto en mirar un párrafito del caso que es el párrafo, se los digo al tiro, el párrafo 71. Párrafo 71 del caso de la plataforma continental del Mar del Norte, ¿ya? Léanlo bien, es cortito, y a ver, y párrafo 71 y párrafo 77, ¿ya? Con esos párrafos se puede dar una muy buena discusión para mañana, ¿ok? Bien, entonces nos vemos mañana, o sea, no nos ¿Profesora? vemos, ustedes se ven con Paula Cortés, cuéntenme. ¿Josefa? ¿Eres tú? ¿No? Le quería preguntar cuál es su correo, como de la U y si responde. Sí, sí. ¿Si respondo los correos? ¿Me escucha? No, nunca, sí, te escucho. Nunca respondo los correos, Josefa, pero te lo voy a dar igual. No, sí, Ya. trato de responder los correos. Miren, mi correo quedó súper raro. Voy a pedir que me lo modifiquen en la facultad, pero mi correo es xfuente, sin la S, lo cual induce a mucho error. ¿Ya? xfuente, @derecho.uchile.cl. Ok, Muchas listo. gracias, profesora. Gracias a todos ustedes y que estén muy bien. Mañana entonces vengan con eso leído y ojalá que no haya problemas técnicos para la reunión. ¿Ok? Chao. Chao, Muchas profe. gracias, gracias, profe. Muchas gracias, que esté bien. Bien. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, profe. Chao, profe.